Si tienes un viejo televisor y estás pensando en tirarlo a la basura, no lo tires. Lo vamos a convertir en un televisor con tecnología LED. Bien, este es el equipo que vamos a hacer el procedimiento. Es un televisor de la marca Kenstar de 32 pulgadas LCD y el modelo S322LD. Vemos que es un equipo de 100 a 240 voltios, 50-60 hercios y con una potencia de 175 vatios. Vamos a ir desmontando el equipo. Bien, ya abrimos el televisor. Si os podéis fijar, tenemos lo que es la fuente de alimentación, la tarjeta main, una extensión de la main y por este lado tenemos el inversor. Bien, el siguiente paso que vamos a hacer es vamos a desmontar todo lo que es la circuitería, ya que tenemos que retirar la pantalla. Así que vamos desmontando.
El inversor ya no nos hace falta, así que lo retiramos. Bien, ya que estamos así, ahora vamos a sacar lo que es la pantalla, la vamos a sacar del marco este plástico. Vamos a retirar este plástico. Y retiramos las cinchas que van para la tarjeta Tegón. Por tornillos que no sea. Ahora vamos a retirar este marco. Aquí ahora no nos sale la pantalla, ya que está pegada al marco plástico. Estamos aplicando alcohol isopropílico a ver si consigue soltar un poco el pegamento. Si no, tenemos muchas posibilidades de romper la pantalla. Así que vamos a aplicarle ahí alcohol. A ver si afloja.
Bueno, tuvimos suerte, pero la verdad que me costó bastante. Está muy, 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 muy pegado. Vamos a quitar este marco. Quitamos las láminas. En este caso lleva 3, no 2. Y quitamos el acrílico. Bien, ya llegamos a lo que son las lámparas. Ahora tenemos que sacar este protector y el otro. Aquí, si nos podemos fijar, tiene un seguro y aquí tiene otro. Apretamos este seguro, ya ves que sale ahí, lo agarramos aquí y ahora apretamos este. Ya sale. Vemos aquí el seguro y aquí tenemos otro. Bien, ahora vamos a retirar lo que son las lámparas. Si nos podemos fijar, están agarradas aquí. Así, así suelta. Así. Vamos a estar utilizando esta tira de LED que es de 24 voltios de alto brillo. Ahí podéis ver 24 voltios. Esta es la tira de LED que vamos a colocar y ya trae aquí para pegar. Bien, ya terminamos de colocar las tiras de LED. En este caso colocamos
Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve tiras. Vemos que no están todas a la misma distancia, ya que teníamos que buscar la manera de pasar por el medio de estos seguros, ya que si nos ponemos justo a la mitad pasamos por encima de esto. Pero bueno, 9 tiras de LED pienso que es suficiente para este televisor. Ahora, el siguiente paso es hacer ya las conexiones. Bien, ya tenemos las conexiones hechas. Aquí básicamente lo que hicimos es colocar las tiras en paralelo. O sea, el positivo de la primera tira viene con el positivo de la segunda, el positivo de la tercera, el positivo de la cuarta, así hasta el final. Y el negativo, lo mismo. El negativo de la primera con el negativo de la segunda, tercera, hasta el final. Y por estos agujeros que era donde teníamos las lámparas, por ahí sacamos los dos cables, positivo y negativo. Ahora vamos a encender a la fuente de alimentación y vamos a ver si trabaja todo correctamente. Bien, ya que vemos que las tiras de LED trabajan correctamente, ahora el siguiente paso es ya montar el televisor. Colocamos el metraquilato. Colocamos las láminas reflectoras. Colocamos el marco. Bien, ya montamos otra vez el televisor. Vemos que tenemos por aquí los cables de la retroiluminación, que los sacamos por donde teníamos el inversor. Y ahora tenemos que fijarnos aquí en un detalle. Aquí, si nos podemos fijar, tenemos lo que es la fuente de alimentación. Si nos fijamos, tenemos este cable que iba para el inversor. Ahora aquí tenemos que fijarnos en las indicaciones que tenemos aquí en el conector que iba para el inversor. Vemos que tenemos GND, que corresponde con este tornillo que tenemos aquí. Aquí nos podemos conectar con el cable azul, ya que esta tierra que tenemos aquí es tierra fría. Bien, después tenemos una indicación que nos pone 12 voltios. Estos 12 voltios tenemos que dejar esto conectado, ya que estos 12 voltios van para la main, para la etapa de audio. O sea que estos 12 voltios los tenemos que dejar aquí, si no nos quedamos sin audio en el televisor. Bien, después tenemos otra vez GND. Tenemos una línea de 24 voltios que son para alimentar el inversor. Aquí nos podemos conectar a los 24 voltios de nuestras tiras de LED. Luego tenemos GND y volvemos a tener 24 voltios. Pero ahora tenemos un detalle importante, que es el siguiente. Aquí podemos fijarnos que este va para el inversor, pero vemos este cachito de aquí, que si lo seguimos nos viene aquí. Tenéis que buscar la manera de que no se proteja el inversor. Yo haciendo pruebas, la manera de que no se me protege el inversor es soltando este cable de la main. Vamos a ver la indicación que tenemos aquí y vemos que pone inverter. Este lo soltamos. Así ya no se nos protege el equipo. Y ahora vemos este otro que vimos los 12 voltios que teníamos allí y vienen aquí, por estos cables de aquí. Vemos que pone 12 voltios. Este y este que pone 12 voltios in, estos dos hay que dejarlos, ya que si soltamos alguno de estos dos nos quedamos sin audio. Ahí nos conectamos a tierra fría y ahora soldamos aquí. Estos dos pines son el mismo, o sea que nos podemos agarrar a los dos. Son los dos 24 voltios, este y este.
Vamos a ver si tenemos ya retroiluminación. Vamos a fijarnos aquí por los agujeritos. De esta manera, conectándonos a los 24 voltios de salida, la retroiluminación arranca con el equipo. O sea que no es que arranque el equipo primero y luego arranque la retroiluminación, no, arranca todo junto. Así que vamos a encender el equipo. Y ahí tenemos la retroiluminación. Vamos a ver si tenemos imagen en pantalla. Ahí, como podéis ver, tenemos imagen en pantalla. Vamos a poner el cable de antena a ver qué tal se nos ve. Y ahí podemos ver el resultado. Como podéis ver, la reparación fue todo un éxito. Así que, chicos, si te gustó el vídeo, manita arriba, like, compartirlo con vuestros amigos en las redes sociales, suscribirse al canal si no estás suscrito. Y nos vemos hasta el próximo vídeo. Venga, chicos, chao.